Mi novia dijo, mi ex siempre será mi alma gemela, acepta el segundo lugar. Todos la apoyaron, así que me fui y la dejé sola con sus deudas. Tengo 26 años y hasta hace poco llevaba 2 años de relación con Lara, que tiene 23. No escribo esto para victimizarme ni para quedar bien con nadie. Solo quiero contar los hechos tal como ocurrieron, sin exageraciones, sin adornos, y con la mayor honestidad posible. Todo sucedió un sábado por la tarde, uno de tantos que parecían rutinarios. Era diciembre y, como casi todos los fines de semana, teníamos un plan con amigos. Nada especial, nada fuera de lo común. Ese tipo de planes que uno repite tantas veces que deja de cuestionarlos, porque cree que forman parte de una estabilidad que no se va a romper. Esa tarde fuimos a casa de Gerson. Él solía ser el anfitrión del grupo. Tenía un departamento cómodo, una sala amplia y siempre estaba dispuesto a organizar algo. La idea era hacer una maratón de películas navideñas, comer, beber un poco y simplemente pasar el tiempo juntos. Era una costumbre que habíamos adoptado casi sin darnos cuenta. El grupo estaba formado por Gerson, Marcela, Miriam, Lara y yo. Al principio, todos eran amigos de Lara. Ella los conocía desde antes de que empezáramos a salir. Con el tiempo, y de manera bastante natural, también se convirtieron en mis amigos. No sentí nunca que fuera el novio invitado. Compartíamos bromas, conversaciones privadas y planes que no dependían exclusivamente de Lara. Por eso, hasta ese día, yo me sentía parte del grupo. Llegamos cuando ya empezaba a oscurecer. Gerson había puesto luces tenues, había mantas dobladas en el sofá y varias bolsas de comida sobre la mesa. El ambiente era relajado, casi acogedor. Nos quitamos los abrigos, dejamos las cosas en una esquina y nos acomodamos para ver la primera película. Durante la primera hora todo transcurrió con normalidad. Comentarios sueltos sobre la película, risas ocasionales, alguien levantándose por más bebida. Nada fuera de lugar. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si era feliz, probablemente habría dicho que sí sin pensarlo demasiado. La conversación empezó a cambiar cuando la película quedó en segundo plano. Fue Marcela quien habló primero. Apagó su teléfono, lo dejó boca abajo sobre la mesa y dijo que estaba triste. No lo dijo buscando atención, sino como quien ya está cansado de cargar algo solo. Dijo que había terminado con Douglas. Douglas y Marcela llevaban unos 6 meses juntos. No era una relación larga, pero sí parecía estable. Se veían seguido, hablaban de planes a corto plazo, y nadie esperaba una ruptura tan repentina. Miriam reaccionó de inmediato y le preguntó si Douglas le había sido infiel. Lo hizo con una mezcla de sorpresa y solidaridad, como si necesitara una razón clara para entender lo ocurrido. Marcela negó con la cabeza. Dijo que no, que Douglas era un buen chico. Aclaró que el problema había sido ella. Dijo que, por más que lo intentó, no pudo olvidar a Ever, su primer amor. Explicó que seguía pensando en él, comparando cosas, recordando momentos, y que eso terminó afectando la relación. Mientras hablaba, no lloraba, pero se notaba incómoda. Como si decirlo en voz alta la obligara a aceptar algo que había estado evitando. Hubo un silencio breve. No incómodo, pero sí denso. Entonces Gerson intervino. Dijo que la entendía. Contó que cuando terminó con Lucía le pasó algo parecido. Dijo que uno puede seguir adelante, rehacer su vida, incluso enamorarse de alguien más, pero que hay personas que no se olvidan nunca del todo. Que simplemente se aprende a vivir con ese recuerdo. No sé por qué sentí la necesidad de responder. Tal vez fue una reacción automática, o tal vez porque no estaba de acuerdo. Dije que no creía que eso fuera una regla universal. Comenté que antes de estar con Lara había salido con otra chica y que, siendo sincero, ahora no sentía absolutamente nada por ella. No la odiaba ni la extrañaba. Simplemente había quedado en el pasado. Lo dije con naturalidad, sin pensar que mis palabras tendrían peso más allá de la conversación. Gerson se rió ligeramente y dijo que seguramente solo quería quedar bien. Luego, casi como una broma, giró la cabeza hacia Lara y le preguntó qué opinaba ella.
Recuerdo ese momento con demasiada claridad. No porque supiera lo que iba a pasar, sino porque ahora, en retrospectiva, entiendo que ahí empezó todo. Lara no dudó. No hizo una pausa incómoda ni buscó suavizar sus palabras. Dijo que estaba de acuerdo con ellos. Dijo que ella tampoco había olvidado a su ex. Sentí una ligera tensión en el cuerpo, como una alerta. Gerson soltó una risa nerviosa y le dijo que no dijera esas cosas, que podía ser una broma de mal gusto, que yo podría ofenderme. Intentó restarle importancia, como si aquello pudiera resolverse con una sonrisa incómoda. Pero Lara continuó. Dijo que había sido muy feliz con él. Que con su ex había sentido algo muy intenso, algo que no se repetía fácilmente. Dijo que sentía que siempre lo iba a amar. Luego, al darse cuenta de que me estaba mirando, añadió que también me amaba a mí, pero que no era lo mismo. No levantó la voz. No parecía alterada. Eso fue lo que más me impactó. Lo dijo con una calma que me resultó desconcertante, como si estuviera hablando de algo obvio, de una verdad que no necesitaba justificación. No reaccioné de inmediato. Me quedé quieto, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Miré a los demás esperando alguna reacción, alguna palabra que contradijera aquello. Nadie dijo nada. Marcela miraba al suelo. Miriam evitaba mi mirada. Gerson parecía no saber dónde meterse. Sentí una mezcla de incredulidad y vergüenza. No solo por lo que Lara estaba diciendo, sino por el lugar y el momento. No era una conversación privada. No era una confesión íntima. Era algo dicho frente a otras personas, sin filtro. Le pregunté, intentando mantener la voz firme, que si lo extrañaba tanto, ¿por qué no iba y lo buscaba? No lo dije gritando. No lo dije con ironía. Fue una pregunta directa, nacida de la confusión más que del enojo. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie intentó intervenir. El sonido de la película seguía de fondo, pero parecía lejano, irrelevante. Lara me miró con molestia. Me dijo que no exagerara, que no fuera dramático. Dijo que solo estaba siendo honesta. Que no veía por qué debía fingir algo diferente. Luego, sin bajar la voz, sin mostrar duda ni arrepentimiento, dijo. Mi ex siempre será mi alma gemela. Solo calla y acepta tu segundo lugar. Después de lo que dijo Lara, el ambiente quedó completamente congelado. Nadie se movía. Nadie sabía qué hacer con sus manos ni dónde mirar. El silencio no era solo incómodo, era pesado, casi opresivo, como si cada persona en la sala estuviera tratando de procesar algo que no debía haber sido dicho en voz alta. Gerson fue el primero en romperlo. Lo hizo con cuidado, midiendo las palabras, como alguien que intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Lara, creo que te pasaste un poco, dijo finalmente. No alzó la voz. No fue un reproche duro, sino una observación evidente, casi resignada. Parecía más preocupado por el ambiente que por lo que se acababa de decir. Lara no se disculpó. Ni siquiera pareció dudar. Se acomodó en el sofá y cruzó los brazos, como si por fin hubiera dicho algo que llevaba tiempo guardándose. Es la verdad, respondió. No puedo ocultarlo. Y es curioso que lo estén diciendo justo en este momento, cuando lo he extrañado mucho. Hizo una pausa breve, como si organizara sus ideas, y continuó hablando sin mirar directamente a nadie en particular. Estoy feliz con Galo, pero siento que las navidades siempre fueron mejores con mi ex. Para empezar, siempre viajábamos. Salíamos de la ciudad, conocíamos lugares nuevos. Galo no me da viajes, él solo se limita a estar en familia, y eso me aburre. Sentí como esas palabras se acomodaban una sobre otra, formando algo difícil de ignorar. No era solo una comparación, era un juicio directo, expuesto frente a todos. No finjan que no saben que mi ex me hizo más feliz, añadió. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era solo incomodidad. Había algo más, una especie de aceptación incómoda, como si algunos de ellos ya hubieran pensado eso antes. Miriam fue quien habló después.
Lo hizo con un tono aparentemente neutro, pero sus palabras fueron claras. Pues la verdad es que sí, dijo. Era muy atento, y mucho más detallista que Galo. No lo dijo con malicia evidente, pero tampoco intentó suavizarlo. Fue una afirmación directa, sin matices. Gerson la miró de inmediato, sorprendido. Sí, todos sabemos eso, intervino, pero no veo la necesidad de decirlo así. Es cruel. Su voz ya mostraba molestia. No estaba defendiendo una postura romántica ni moral, estaba señalando algo básico, que había límites que no se cruzan frente a otras personas. Lara soltó una pequeña risa, corta y seca. Lo siento, dijo. Solo digo lo que siento, sin filtros. No me gusta ser hipócrita. Luego me miró directamente, con una expresión que no supe interpretar del todo. Pero tranquilo, Galo, añadió. Ya me acostumbré un poco a ti. No fue una broma. No hubo ironía evidente. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta que se ha acostumbrado a un ruido constante o a una rutina inevitable. En ese momento sentí algo muy claro, incredulidad absoluta. No rabia explosiva, no gritos, no impulsos inmediatos. Solo una sensación profunda de estar presenciando algo que no tenía sentido, como si la persona que tenía enfrente no fuera la misma con la que había compartido 2 años de vida. Respiré hondo antes de hablar. No quería gritar. No quería perder el control. Entonces lo que extrañas es el dinero de tu ex, no a tu ex, dije finalmente. No sabía que reducías todo a cuánto te pueden regalar. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No fue un ataque impulsivo, fue una conclusión que se había formado sola mientras la escuchaba hablar. Lara suspiró, como si yo estuviera simplificando algo que para ella era obvio. No es solo el dinero, respondió. La verdad es que era mejor en todo. Se acomodó de nuevo, tomó aire y continuó, como si ahora sí estuviera decidida a decirlo todo. Era guapo, atlético. Era capitán del equipo de fútbol en la escuela. Dime, ¿qué le gana a eso? Nadie la interrumpió. Nadie intentó frenarla. Además, continuó, con él hice todo por primera vez. Fue mi primer beso, mi primer viaje que no fue con mis padres y, claro, mi primera vez en la cama. Jamás he sentido tanta emoción como aquella primera vez. No entró en detalles explícitos, pero no hacía falta. El peso de esas palabras no estaba en la descripción, sino en la comparación implícita. En lo que significaban. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. No fue un estallido, sino un límite claro. Una línea que, una vez cruzada, ya no permite volver atrás. Ya había escuchado suficiente. No dije nada más. Me levanté del sofá sin hacer ruido. Sentí varias miradas sobre mí, pero ninguna palabra. Tomé mi abrigo con movimientos lentos, casi mecánicos, como si mi cuerpo actuara solo mientras mi mente intentaba mantenerse en pie. Lara habló cuando me vio dirigirme a la puerta. Por Dios, no actúes como un niño, dijo. También te amo. Solo digo que jamás olvidaré a mi ex. Pero míranos, estamos juntos ahora. No estoy con él. No me detuve. No me giré. No sentí que hubiera algo más que decir en ese lugar. Salí del departamento, bajé las escaleras y llegué a mi auto. Me senté unos segundos antes de arrancar, apoyando la frente en el volante. No lloré ahí. Solo respiré, intentando entender cómo una noche normal había terminado así. Conduje hasta el departamento que compartíamos. O, mejor dicho, el departamento que yo rentaba y en el que vivíamos juntos. El trayecto fue automático. No recuerdo los semáforos ni las calles. Solo recuerdo una sensación constante de humillación silenciosa. Mientras manejaba, las palabras de Lara se repetían una y otra vez. No como insultos aislados, sino como un conjunto. Comparaciones. Desvalorizaciones. Recuerdos convertidos en armas. Pensé en todo lo que había hecho por ella. No como un reclamo consciente, sino como una revisión involuntaria. Ella no tenía un salario fijo.
Se dedicaba a pintar murales, algo que hacía de vez en cuando surgía un proyecto. Yo siempre respeté eso. Nunca le pedí que buscara otra cosa. Nunca le reproché la inestabilidad. Yo pagaba el alquiler, los servicios, la mayor parte de los gastos. Incluso la ayudé a pagar varias deudas, la de su auto, la de materiales que compraba a meses sin intereses y que luego se acumulaban. Yo estaba pagando eso. Lo hacía porque confiaba en ella. Porque creía que éramos un equipo. Y ahora, después de todo eso, me reducía a alguien aburrido. A alguien que no viajaba. A alguien que no competía con un recuerdo idealizado. Cuando llegué al departamento, cerré la puerta y dejé las llaves sobre la mesa. Me senté en el sofá y ahí sí, todo cayó de golpe. Lloré. No de forma escandalosa, sino en silencio, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si el peso fuera físico. En medio de eso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lara. No puedo creer que te fueras. Le arruinaste la noche a los chicos. Aquí me quedaré a dormir. Llámame cuando se te pase el berrinche. Leí el mensaje varias veces. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo. Me quedé sentado en ese sofá, solo, intentando entender en qué momento había pasado de ser su pareja a ocupar, según sus propias palabras, un segundo lugar permanente. Lloré hasta quedarme dormido. No fue un llanto ruidoso ni descontrolado al principio. Fue silencioso, cansado, como si mi cuerpo ya no tuviera fuerzas para sostener nada más. Me quedé en el sofá, con la ropa puesta, sin siquiera apagar las luces. En algún punto, el cansancio ganó y me dormí sin darme cuenta. Me desperté de golpe a las 3 de la madrugada. Tenía el corazón acelerado, la respiración agitada y la camiseta empapada de sudor. Me senté de inmediato, llevando una mano al pecho, convencido por unos segundos de que algo iba mal físicamente. Tardé un poco en darme cuenta de que no era un ataque ni una pesadilla concreta. Era ansiedad. Una sensación clara y contundente de alerta. Me quedé sentado, respirando lento, mirando la sala oscura. Todo estaba en silencio. El departamento parecía distinto, más grande, más vacío. Fue en ese momento cuando lo supe con una claridad que no había tenido antes. Tenía que alejarme. No solo de Lara, sino de todo lo que representaba ese entorno. De ese grupo. De esa dinámica. De esa versión de mí mismo que había estado intentando encajar en un lugar donde ya no era respetado. Entendí algo que hasta ese momento había ignorado, yo vivía ahí solo por ella. Ese departamento, esa ciudad, esos fines de semana repetidos, nada de eso era realmente mío. Yo me había quedado porque Lara estaba ahí. Y no era algo nuevo. Muchas veces le había sugerido que se mudara a su ciudad natal. Era una ciudad mucho más grande, con más movimiento cultural, más oportunidades para alguien que se dedicaba a los murales. Yo se lo decía con sinceridad, convencido de que allá podría crecer más. Pero ella nunca quiso. Siempre encontraba una razón para quedarse. Que no era el momento, que todavía no, que aquí también podía surgir algo. Yo acepté esas decisiones sin discutir demasiado. Me adapté. Me quedé. Ahora, sentado en la oscuridad, entendí que ya no tenía sentido seguir ahí. Yo podía irme. Trabajaba como editor de video, de forma remota. No tenía una oficina fija ni horarios estrictos. Mi trabajo no dependía de una ciudad en particular. Podía hacerlo desde cualquier lugar. No había nada que me atara, salvo costumbre y apego. Me levanté del sofá con cuidado, como si el movimiento pudiera romper algo. Fui al cuarto y encendí la luz. Abrí el closet y miré mis cosas como si no fueran mías. No sentí nostalgia. Sentí urgencia. No hice maletas grandes. No quería pensar demasiado. Tomé lo necesario, ropa, mi computadora, algunos documentos, cargadores, objetos personales básicos. Dejé muchas cosas atrás. Muebles, recuerdos, adornos que alguna vez compartimos. No quise detenerme a decidir qué valía la pena y qué no.
Lo importante era irme. Cargué todo al coche en silencio. Cada bolsa que dejaba en el asiento trasero me daba una sensación extraña de alivio. No era felicidad, pero tampoco solo tristeza. Era determinación. Antes de salir de la ciudad, pasé por una gasolinera. Bajé del coche y puse combustible sin pensar en el precio ni en cuánto necesitaba exactamente. Miraba cómo el marcador subía mientras el ruido del surtidor llenaba el aire. Todo parecía irreal, como si estuviera actuando por inercia. Volví a subir al auto y ahí, con el motor encendido, decidí llamar a mi madre. No sabía bien qué decirle. Quería sonar tranquilo. Adulto. Fuerte. Cuando respondió, respiré hondo. Hola, mamá, dije. Volveré a casa. Voy en camino. Ocurrió un problema con Lara, terminamos. Creo que quiero estar en casa al menos un tiempo. Intenté que mi voz no temblara. Intenté sonar práctico, como si se tratara de una decisión lógica más. Mi madre guardó silencio unos segundos. Luego habló con un tono suave, firme. Claro, hijo. Aquí siempre tendrás tu casa, dijo. Pero dime, ¿estás bien? Esa pregunta fue suficiente. No pude sostener la fachada. Sentí un nudo en la garganta y, de repente, todo lo que había contenido salió de golpe. Empecé a llorar como no lo hacía desde niño. Un llanto profundo, desordenado, sin control. Me sentí pequeño, vulnerable, expuesto. Le conté todo. Lo que Lara había dicho. Cómo me había comparado. Cómo me había reducido frente a los demás. Cómo había apoyado económicamente la relación sin jamás usarlo como moneda de cambio, y cómo aún así había sido tratado como alguien inferior. Mi madre me escuchó sin interrumpir. No me apresuró. No minimizó nada. Cuando terminé, me habló con una claridad que no dejaba espacio a dudas. Olvida a esa mujer, me dijo. Nadie que te ame te humilla así. Nadie que te respete te pone en segundo lugar. Aquí estás a salvo. Ven a casa. Colgué la llamada después de despedirme. Me quedé unos segundos mirando el teléfono apagado. Sentía los ojos hinchados y la cara caliente. Me limpié las lágrimas con la manga y arranqué el coche. El camino fue largo, pero silencioso. El cielo empezó a aclararse poco a poco. Pasé de la oscuridad de la noche a un amanecer gris, apagado, acorde a cómo me sentía. No puse música. No quise distracciones. Solo manejé. Pensé en muchas cosas, pero no en Lara de la forma en que habría esperado. No la extrañaba. No la idealizaba. Lo que sentía era una mezcla de decepción y cansancio. Como si algo se hubiera roto de manera tan definitiva que ya no doliera igual. Cuando finalmente llegué a la casa de mis padres, el reloj marcaba las 7 de la mañana. Estacioné el coche frente a la casa. Todo estaba en silencio. Bajé con cuidado, cerré la puerta y me quedé ahí unos segundos, mirando la fachada que conocía desde siempre. Había vuelto. Ese primer día pasó sin que Lara me llamara. Tampoco escribió. No supe si estaba molesta, si pensaba que volvería solo, o si simplemente estaba esperando a que yo diera el primer paso. No me importó demasiado. Estaba cansado, no solo físicamente, sino mentalmente. Sentía como si hubiera salido de una habitación con ruido constante y, de pronto, todo estuviera en calma. Fue hasta la noche del día siguiente cuando mi teléfono sonó. Era Lara. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. No sentí ansiedad ni emoción. Solo una especie de obligación de cerrar algo que ya estaba decidido. ¿Qué no piensas volver? Me dijo apenas respondí. Ya va mucho tiempo y no te veo por aquí. No preguntó si estaba bien. No preguntó dónde estaba. Habló como si mi ausencia fuera un capricho temporal, una pausa que yo debía corregir. No volveré, respondí. Ni siquiera estoy en la ciudad. No me busques. Nosotros terminamos. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. No largo, no dramático. Luego escuché que iba a decir algo más,
pero no le di espacio. Colgué. No sentí culpa. Tampoco alivio inmediato. Sentí cierre. Bloqueé su número. La bloqueé en redes sociales, en aplicaciones de mensajería, en cualquier medio por el que pudiera contactarme. No fue un acto impulsivo, sino preventivo. Sabía que cualquier intento de diálogo solo serviría para reabrir algo que ya no debía existir. Los días siguientes fueron extraños. No porque la extrañara, sino porque el silencio empezó a llenarse con otras voces. Poco a poco, comenzaron a llegar mensajes de personas del grupo. Primero uno, luego otro. Algunos eran largos. Otros, directos y duros. Me decían que había sido un cobarde. Que era poco hombre. Que no sabía aguantar nada. Que había exagerado. Que Lara estaba mal por mi culpa. Que abandonar así era de alguien inmaduro. Leí cada mensaje con atención. No respondí a ninguno. Lo que más me llamó la atención no fue el contenido, sino el tono. No había preguntas. No había interés real en entender lo ocurrido. Solo había juicios. Todos partían de la misma premisa, que yo debía aguantar, callar y quedarme. Fue entonces cuando confirmé que irme había sido la decisión correcta. Ese grupo nunca fue mío. Nunca lo sería. No porque fueran malas personas necesariamente, sino porque su lealtad siempre estuvo definida de antemano. Yo solo era funcional mientras cumplía un rol, el novio que no hacía ruido. Pasaron los días. Luego una semana. Después otra. Empecé a recuperar rutinas simples. Volví a trabajar con más concentración. Salía a caminar por mi antiguo barrio. Dormía mejor. No pensaba en Lara constantemente. A veces aparecía en mi mente, pero ya no dolía como antes. Era más una idea que un sentimiento. 2 semanas después de que me fui, ocurrió algo inesperado. Estaba en mi habitación, trabajando en la computadora, cuando mi madre entró apresurada. Tenía el teléfono en la mano y una expresión mezcla de sorpresa y diversión contenida. Mira, hijo, me dijo. Me mandó esto tu tía. Me mostró un video. Era Lara. El video era de TikTok. Aparecía sentada frente a la cámara, con el rostro serio y los ojos visiblemente llorosos. La iluminación estaba cuidada. El encuadre también. No parecía algo improvisado. En el video, Lara decía que su novio la había abandonado. Que se había ido de un día para otro. Que la había dejado sola, con deudas que ahora no sabía cómo pagar. Decía que se sentía traicionada, confundida, y que no entendía cómo alguien podía irse así. Luego preguntaba, mirando a la cámara, si era posible demandarme. Pedía consejo a la comunidad, diciendo que no sabía qué hacer. No hablaba de la fiesta. No hablaba de lo que dijo. No hablaba de las comparaciones. No hablaba de los insultos. La historia estaba cuidadosamente editada para mostrarla como víctima. Lo que más me llamó la atención no fue el video en sí, sino los comentarios. Había cientos. Algunos decían: ¿y la de trabajar no te la sabes? La que sufre soy yo, como siempre. Son tus deudas, no las de él. No puedes demandar nada. Lo mejor sería conseguir dinero para pagar tus propias deudas. Te abandonó o se fue porque lo humillaste. No todos eran así, pero la mayoría no la apoyaba. No había la solidaridad que ella parecía esperar. La narrativa no estaba funcionando como imaginaba. Mi madre soltó una risa breve, casi incrédula. De verdad hay gente que no se da cuenta de lo que dice, comentó. ¡Qué descaro! Yo no me reí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más. No sentí rabia. Tampoco satisfacción. Sentí claridad. Entendí algo importante, Lara no estaba triste por perderme. Estaba molesta por perder la estabilidad. Por perder a alguien que resolvía problemas. Por perder una estructura que le permitía no hacerse cargo de ciertas cosas. Y entendí algo más sobre mí. Yo no me fui porque no aguanté.
Me fui porque entendí que quedarme habría significado aceptar un segundo lugar permanente. Habría significado justificar humillaciones, comparaciones y desprecio, todo en nombre del amor. Alejarme no fue huir. Fue poner un límite. A veces, irse es el acto más maduro que uno puede hacer. Esa fue la reflexión con la que cerré esa etapa. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había elegido bien.